Buenos días, hoy vamos a ver síndrome aórtico agudo. Primero, un repaso anatómico. Básicamente vamos a ver todas las porciones de la aorta. En primera instancia, la aorta está compuesta por la raíz aórtica, en donde están los senos de Valsalva, los dos coronarios y el no coronariano, izquierdo y derecho respectivamente, la unión sinotubular, y bueno, a partir de eso la porción tubular que está compuesta por la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. En cuanto como un reparo anatómico, el nacimiento de la arteria sinclaviana izquierda, de ahí hacia distal, de forma anterior, se denomina arteria aorta torácica descendente, hasta el diafragma. El diafragma, a partir del diafragma, encontramos la aorta abdominal, cuyas ramas colaterales que dividen, y para tener en cuenta, son arterias renales, en donde se divide en arteria aorta abdominal suprarrenal e infrarrenal, hasta la emergencia de los vasos ilíacos. En realidad es una bifurcación. La aorta llega a este lugar y se bifurca en ilíaca primitiva derecha e ilíaca primitiva izquierda. Como en todos los temas, vamos a partir de la definición. Cuando hablamos de síndrome aórtico agudo, estamos hablando de la patología de aorta que afecta a la capa media, ¿sí? Y es muy importante tener este concepto en donde vamos a ver que los distintos cuadros clínicos que componen este síndrome justamente son tres, ¿sí? Pero tienen en común que afectan a la capa media, y el mecanismo fisiopatológico por el cual se altera esta capa va a variar, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es la disección hay una solución de continuidad con una formación de lengüeta, y el mecanismo fisiopatológico en contraposición del hematoma intramural se justifica en el tema de la rotura de los vasos intimales, ¿sí? O justamente por una rotura de la vasa vasorum, vasos que están encargados de irrigar justamente a la misma arteria, y eso genera el hematoma intramural. Pero el concepto general, ¿sí? Son cuadros clínicos agudos que afectan a la capa media de la aorta. Hablando propiamente de cada uno de los cuadros, ¿sí? Vamos a tener, por una parte, la disección aórtica, en donde se produce la separación de la capa media aórtica con una extensión longitudinal y circunferencial variable, ¿sí? Se puede disecar la aorta de forma anteroral o de forma retrógrada, ¿sí? El hematoma intramural, como dijimos, es un hematoma, o mejor dicho, una hemorragia intraparietal producida por la rotura de la vasa vasorum o los vasos intimales, que produce la acumulación de sangre y la separación patológica de lo que sería la afectación de la capa media y la separación patológica entre la capa íntima y la adventicia, con la probable evolución a rotura aórtica o justamente al otro cuadro que vamos a mencionar anteriormente, que es la disección, ¿sí? Son complicaciones del hematoma intramural, justamente. Y hablando propiamente de lo que es la úlcera penetrante de aorta, ¿sí? Se produce como base una placa aterosclerótica lesionada que produce la erosión de la capa íntima y que provoca la extravasación de sangre hacia la capa media, y produce justamente la úlcera penetrante, que también puede evolucionar a rotura aórtica, ¿sí? Y también puede evolucionar a lo que sería la disección aórtica, ¿sí? Un concepto aparte, ¿no? Pero que quería mencionar en esta clase es la úlcera like, en donde en la imagen de la derecha es una imagen tomográfica en donde justamente evidenciamos el cuadro clínico hacia la región posterior en la aorta descendente. Se evidencia como una zona de contraste por fuera de la silueta aórtica, ¿sí? En la propia evolución de un hematoma intramural, ¿sí? Corresponden como a un tipo de pseudoaneurismas que se desarrollan en disecciones localizadas en la evolución de un hematoma intramural, ¿sí? Un concepto a tener en cuenta, la úlcera light. Bueno, un poco de la fisiopatología habíamos hablado. En los síndromes aórticos sobrevienen de un desgarro de la íntima o de una rotura de la vasa vasorum. Todo esto corresponde a, en última instancia, afectar a la capa media, ¿sí? En la imagen de la derecha vamos a ver la disección del hematoma y la úlcera, con las correspondientes imágenes tomográficas que justamente se evidencian las tres patologías. De izquierda a derecha, la disección aórtica, ¿sí? En este caso vemos una disección aórtica que afecta, lo que marca es que afecta a la aorta ascendente y a la aorta descendente, ¿sí?
el hematoma intramural, marcado en la región posterior, ¿sí?, de la imagen del medio, y la úlcera penetrante como una solución de continuidad que se ve en la capa hacia anterior de la aorta torácica descendente. En cuanto a la epidemiología, mencionar que el gran porcentaje de los síndromes aórticos son disecciones aórticas, ¿sí? El 80 al 90% son disecciones aórticas. Y como habíamos mencionado anteriormente, esta disección aórtica puede progresar de forma anterora, que es lo más frecuente, o también puede disecarse de forma retrógrada, de menor frecuencia, ¿sí? Como concepto, la disección clásica existe una lengüeta, ¿sí?, que vamos a ver, bueno, cuando vayamos avanzando, que es lo que se tiene que evidenciar en las imágenes diagnósticas, una lengüeta de íntima con la formación de dos luces, ¿sí?, una luz falsa y una luz verdadera. La luz falsa, por lo general, es de mayor diámetro, y vamos a ver las características imagenológicas que nos pueden dar datos de cómo evidenciar cuál es la luz falsa y la luz verdadera. El 10 al 20% de los síndromes aórticos son hematomas intramurales, ¿sí? Ese es el porcentaje que representa dentro del síndrome, y la úlcera penetrante corresponde solamente al 5%. Tengamos en cuenta que lo que mencionamos anteriormente es que tanto el hematoma como la úlcera pueden evolucionar en su evolución natural de la enfermedad a disección aórtica. Un poco más de datos epidemiológicos, ¿sí? Afecta más frecuentemente a hombres, ¿sí? Pero la incidencia de la patología en sí misma, ¿sí?, es difícil de evidenciar, digamos, el estudio de esto, porque muchos pacientes mueren antes de la instancia hospitalaria, o sea, en la parte prehospitalaria, ¿sí? En cuanto vamos a hacer la disquisición en lo que es disección aórtica tipo A y tipo B, vamos ahora más adelante en cuanto a la clasificación, pero básicamente mencionar que la mortalidad en la disección tipo A es mucho más alta que en la disección tipo B, y justamente esto fundamenta la indicación quirúrgica en el caso de las disecciones tipo A. La alta mortalidad si no se someta a reparación quirúrgica de forma inmediata, una urgencia justamente quirúrgica. Como habíamos mencionado, la disección aórtica como consecuencia de una hemorragia o un hematoma intramural ocurre aproximadamente en el 28 al 47% de los casos según las diferentes series. Ahora, como decía, vamos a empezar a hablar un poco de la clasificación. La clasificación de la Sociedad Europea se basa en las formas clínicas, tratamientos y pronósticos diferentes, ¿sí? La clasificación la divide en 5 tipos. La tipo 1, la disección clásica, ¿sí?, la disección aórtica clásica. La tipo 2 es una disrupción de la capa media con formación de un hematoma o una hemorragia intramural, ¿sí?, refiriéndonos un poco a la fisiopatología que habíamos hablado anteriormente. La 3 es una disección limitada o discreta, sin hematoma y con una protuberancia a nivel de la rotura intimal. La tipo 4 es una rotura de la placa con ulceración penetrante sobre el territorio aterosclerótico, habitualmente con hematoma por debajo de la adventicia. Y la tipo 5 es la disección de causa iatrogénica o traumática. En el gráfico lo que vemos justamente son los 5 tipos de disección según esta clasificación de forma esquemática. Bueno, después de esta introducción de lo que es síndromes aórticos en general, ¿sí?, vamos a hablar un poco de lo que es disección aórtica aguda. Conceptos básicos sobre la disección aórtica aguda. Se define como la rotura de la capa media, ¿sí?, causando la separación de las capas. Como habíamos dicho, la afectación de la capa media hace que la separación entre la capa íntima y la capa adventicia, ¿sí?, adventicia de la aorta, ¿sí? En la mayoría de los casos, lo que se produce es la rotura intimal, o sea, la rotura intimal es la lesión inicial, ¿sí?, que inicia toda la disección, ¿sí? Se produce de forma anterior o retrógrada, ¿sí? Y las evoluciones probables de la disección, justamente es que, además de que puede presentar determinadas complicaciones, como vamos a ver más adelante, puede producir la rotura aórtica en el caso de la rotura de la adventicia, la capa más externa de la aorta,
o puede producir la disección con el flap de entrada, ¿sí? Se empieza la disección y una parte, digamos, una segunda rotura intimal en donde se produce justamente la entrada de sangre. En cuanto a la epidemiología, ¿sí? La incidencia, un poco de números, ¿no? 2 a 3.5 casos cada 100.000 personas por año, ¿sí? Es 2 veces más frecuente en el sexo masculino. Y la mortalidad se estima que es justamente del 1% por hora en las primeras 24 a 48 horas. O sea que esto nos da la pauta de lo que de justamente la emergencia quirúrgica que es, y que los pacientes con disecciones tipo A se tienen que intervenir lo más rápido posible, ¿no? El 40% de los pacientes con síndrome aórtico agudo fallecen de forma inmediata, sin llegar al hospital, un dato que tenemos que tener en cuenta en cuanto cuando analizamos los datos epidemiológicos. Y la mortalidad hospitalaria es del 35%, incluso con atención, ¿sí? Entre el 26 y el 41% en las disecciones tipo A, mucho más que el 15 al 26% que corresponde a la mortalidad de las disecciones tipo B. Un poco más de epidemiología, ¿sí? Los disecciones tipo A que no se operan fallecen en el 71% de los casos, frente al 33% que se pueden operar, ¿sí? Esto comparando pacientes que se someten solamente a tratamiento médico versus pacientes de tratamiento médico inicial con resolución quirúrgica, mientras que los del tipo B que se operan fallecen un 50% de los casos con cirugía abierta, frente a pacientes que se realiza tratamiento médico solamente, y es el 17% en este grupo lo que representa la mortalidad. ¿Bien? Y justamente lo que decíamos anteriormente, que esto explica por qué los síndromes aórticos tipo A es siempre indicación quirúrgica emergente, ¿sí? Salvo que las condiciones del paciente contraindiquen la cirugía, ¿sí? Mientras que los de tipo B solo se intervienen cuando existen complicaciones, ¿sí? Tipo A, mayor mortalidad que los de tipo B, eso para remarcar la urgencia quirúrgica. Dos grandes clasificaciones de la disección, como hemos mencionado, acá vamos a ver la clasificación que más se usa es la de Stanford, ¿sí? Con una modificación. Y la otra clasificación que vamos a escuchar mencionar es la de Beckey, ¿sí? En cuanto a la de Stanford, las divide en disección tipo A, que es cuando afecta a la aorta ascendente, ¿sí? Y la disección tipo B, que afecta a la aorta descendente. Y hay una nueva subclasificación que son las disecciones que afectan al callado de la aorta, que son las no A no B, ¿sí? Y en cuanto a la clasificación de Beckey, tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿sí? Ambas clasificaciones me voy a decir que justamente se tienen en cuenta la localización de la disección. La de Beckey, la tipo 1, afecta a la aorta ascendente más el callado y puede afectar a la aorta descendente hasta las arterias ilíacas, ¿sí? En diferente grado. Las de tipo 2 afectan a la aorta ascendente exclusivamente, ¿sí? Y las de tipo 3 afectan a la aorta descendente posterior al nacimiento de la subclavia izquierda, ¿sí? Y se puede subdividir en 3A y 3B. La 3A está por encima del diafragma y la 3B se extiende por debajo del diafragma, ¿sí? Aorta abdominal. En el gráfico esquemáticamente, justamente lo que hace es comparar las dos clasificaciones, haciendo una analogía en lo que es la de Beckey tipo 1 y la disección tipo A de Stanford, la de tipo 2 y de tipo A de Stanford nuevamente, y la de tipo 3 con la tipo B, disecciones tipo B. Además, se pueden clasificar según el tiempo de evolución, ¿sí? En hiperagudas, ¿sí? Menos de 24 horas, agudas, de 2 a 7 días de evolución, subagudas de 8 a 30 días, y disecciones aórticas crónicas, que corresponden a disecciones que tienen evolución más de 30 días. Bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo, son muchos, ¿sí? Los podemos ir como la tabla que vemos a la derecha, las podemos ir desglosando.
pero hablar, el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. Está en el 75%, presente en el 75% de los casos, ¿sí? Y esto tiene fundamentación, digamos, en que la hipertensión genera un estrés parietal en la capa endotelial, en la capa íntima, donde se produce el inicio de la patología en la mayor frecuencia de los casos, como hemos dicho anteriormente, y ese estrés parietal o shear stress genera la lesión local que progresa posteriormente o predispone, justamente un factor de riesgo predisponente, a generar disección aórtica aguda. Además, vamos a mencionar que a la aterosclerosis, que está presente en el 27% de los casos de disección aórtica, los aneurismas aórticos conocidos, ¿sí?, en el 16% de los casos, ¿sí?, y el aneurisma aórtico conocido, como vimos en la clase anterior, justamente está fundamentado en que a mayor diámetro aneurismático, mayor riesgo de disección, ¿sí? O sea que está vinculado con el diámetro del mismo aneurisma, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta son antecedentes de cirugía cardíaca previa, si bien son poco frecuentes las disecciones posteriores a la intervención quirúrgica cardíaca, ¿sí? Y el grupo de iatrogénica se refiere a procedimientos relacionados a procedimientos de cateterización, ¿sí? Por ejemplo, cateterismo coronario, por ejemplo, colocación de balón de contrapulsación intraórtica, ¿sí?, en donde se manipula la aorta y se puede manifestar el inicio de la disección, ¿sí? En la tabla, como decía, en la tabla de la derecha también podemos ver cómo menciona las enfermedades sindromáticas, ¿sí?, de todo el listado de las enfermedades sindromáticas. Lo que vamos a destacar es el síndrome de Marfan, ¿sí?, que ahora lo vamos a mencionar un par de características, ¿sí? Las enfermedades o síndromes congénitos también asociados a la válvula aórtica bicúspide, ¿sí? Los traumatismos cerrados y iatrogénicos. Los traumatismos están relacionados con el mecanismo de lesión, es mecanismos de alta intensidad que generan un mecanismo de aceleración y desaceleración y la posterior disección aórtica, ¿sí? Y enfermedades inflamatorias, enfermedades de células gigantes, Takayasu y otras cosas, y otras enfermedades que predisponen, pero son mucho menos frecuentes que las que hemos mencionado anteriormente. De esto no tenemos que quedar que la hipertensión está presente en el 65% de los casos, es ese factor de riesgo más importante. Como decíamos, no olvidar el síndrome de Marfan, ¿sí?, que si bien es poco frecuente, ¿sí?, fundamenta por lo menos el 4% de las disecciones aórticas y se dan presentaciones de pacientes más jóvenes de lo que vamos a ver, que justamente en cuestiones epidemiológicas aproximadamente decimos que disecciones tipo A son más frecuentes de los 50 60 años y de los 60 70 años las de tipo B. También mencionar otro factor de riesgo o factor predisponente, que son los pacientes que tienen antecedentes de una válvula aórtica bicúspide, es un factor de riesgo importante tanto para aneurisma, como veíamos ayer, como también para la disección aórtica de la aorta ascendente, o sea, disección tipo A. Otras asociaciones, como decíamos, solamente mencionar el síndrome de Noonan, la válvula aorta monocúspide, el síndrome de Alport, entre otros, ¿sí? Pero tener en cuenta el consumo de cocaína, que es responsable del 2% de la disección aórtica, ¿sí?, tanto para tener en cuenta como para el interrogatorio también, un dato. Los traumatismos aórticos cerrados, ¿sí?, como lo que decíamos que son los mecanismos de aceleración y desaceleración que producen, y los traumatismos iatrogénicos, que son responsables solamente del 3% del total de las estadísticas de las disecciones aórticas, ¿sí? Y tener en cuenta esto que decíamos, que los aneurismas de aorta torácica tienen mayor riesgo de disección aórtica aguda, ¿sí?, y están relacionados con el mayor diámetro aneurismático. Bueno, vamos a iniciar hablando de las presentaciones clínicas y las manifestaciones clínicas. Lo más característico y a tener en cuenta es el dolor, ¿sí? El dolor referido como de inicio agudo, ¿sí?, intenso, punzante en la región torácica, ¿sí?, de inicio brusco, de intensidad máxima desde su aparición y mantenido en el tiempo, ¿sí? Como concepto general, ¿sí?, el dolor no cede y se puede acompañar de sensación de muerte inminente.
lo que puede llegar a referir el paciente. Otras asociaciones son como la sensación de puñalada en el pecho con un cuchillo, ¿sí? Y otros describen como presentaciones alternativas a este dolor, como una sensación urente de quemazón torácica, presión o dolor pleurítico, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta también en cuanto a la descripción del dolor, que el dolor puede ser migratorio, ¿sí? Pero este dolor migratorio se presenta en el 17% de los casos, ¿sí? Que la migración del dolor puede ser de la región torácica hacia la región dorsal y posterior hacia la región lumbar incluso, ¿sí? O puede ser viceversa, digamos. Empezar en la región torácica y dirigirse en la región dorsal, perdón, y dirigirse hacia la región torácica, ¿sí? Características del dolor a tener en cuenta también, digamos, que lo que menciona la bibliografía es que los dolores asociados a la región mandibular, supraescapular y en el cuello están más relacionados con las disecciones tipo A y los dolores más dorsales están más relacionados con las disecciones tipo B justamente por una relación anatómica, digamos. En cuanto vamos a empezar a hablar de manifestaciones clínicas o síntomas o presentaciones clínicas asociadas a las complicaciones principalmente, en donde tenemos que el dolor precordial, además que ser producido por la misma disección, ¿sí? El mismo síndrome aórtico, también puede estar asociado a un dolor precordial asociado a isquemia miocárdica, ¿sí? También tener en cuenta que nosotros vamos a enfocar a un paciente, el punto inicial es un paciente que refiere dolor precordial, ¿sí? Entonces, el dolor precordial puede estar asociado a isquemia miocárdica, incluso en el contexto de la disección aórtica, ¿bien? Signo de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? También es otra presentación clínica. Disnea asociada tanto a la insuficiencia cardíaca congestiva como también a derrames pleurales significativos o incluso a insuficiencia aórtica, que es parte del mismo mecanismo fisiopatológico. Insuficiencia aórtica, insuficiencia cardíaca, el paciente refiere disnea con manifestación clínica. Síncope, que lo vamos a ver más adelante, detalles de síncope. Síntomas neurológicos como son el ACV, el accidente isquémico transitorio, la isquemia medular, incluso el coma, ¿sí? Dolores abdominales por isquemia mesentérica, dolores de tipo bastante insidiosos y que tienen una alta mortalidad y un mal pronóstico cuando afecta esta la manifestación clínica acompañante, ¿sí? Signos de insuficiencia renal, déficit de pulso asociados a isquemia de extremidades y hipertensión e hipotensión asociada a alguna de las complicaciones que habíamos mencionado anteriormente. Puede ser que el cuadro se acompañe de hipertensión o hipotensión, como vamos a ver ahora. En cuanto al examen físico, la ausencia o déficit de pulso está presente en un 30% de los casos, ¿sí? Y la ausencia depende justamente de donde se puede dar el lugar de la disección. Vamos a tomar el pulso en las 4 extremidades y dependiendo de la ausencia de pulsos, ¿sí? Nos va a poder orientar justamente cuál es la altura de la disección semiológicamente, ¿no? Si tiene afectación del miembro superior derecho, el miembro superior izquierdo, de las 4 extremidades, o solamente de alguna de las extremidades, ¿sí? Y cuáles de las ramas está dada justamente por la luz falsa, ¿sí? Signos de insuficiencia aórtica, ¿sí? Principalmente signos de insuficiencia cardíaca asociados a esto, ¿sí? El soplo es bastante variable dependiendo de la situación hemodinámica del paciente. Y el síncope es la presentación clínica en el 19% de los casos, ¿sí? A tener en cuenta el tema del síncope como manifestación clínica siempre se asocia a afectación de los vasos supraórticos, ¿sí? Por hipoperfusión cerebral, ¿sí? Y cuando se presenta el síncope, tenemos que pensar que es un cuadro de alto riesgo, ¿sí? Aparte de pensar en un cuadro de alto riesgo, asociarlo a otras complicaciones, ¿sí? Y buscar otras complicaciones como puede ser el taponamiento cardíaco, la insuficiencia aórtica grave. Bueno, ahora entramos al subcapítulo de las complicaciones, ¿sí? Dentro de la disección aórtica. Como dijimos, la presión arterial por un lado, la hipertensión acompaña el 70% de los casos, ¿sí? El paciente se presenta hipertensión en el 70% de los casos y va a ser una de nuestras prioridades en el tratamiento médico, controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, el doble producto, ¿sí?
pero también tener en cuenta que la presentación de la disección aórtica asociada a lo que es la hipotensión se debe asociar a cuadros graves, ¿sí? Que necesitan, por lo general, tratamiento inmediato, ¿sí? Como vamos a ver en un momento. La evolución de la hipertensión refractaria, ¿sí? Está asociado, esto lo agregué, con mecanismos neurohormonales, ¿sí? Y mecanismos mecánicos en donde se pierde el mecanismo elástico, ¿sí? La función de bomba de la aorta fisiológicamente que tiene, ¿sí? Entonces esto genera hipertensión refractaria, pero además tiene mecanismos neurohormonales que por mecanismos por liberación de sustancias endoteliales fundamentan la hipertensión refractaria que pueden presentar estos pacientes. Además, también puede presentar hipertensión refractaria asociada a insuficiencia renal por afectación de las arterias renales, ¿sí? Ahora, si el cuadro de disección aórtica se presenta con hipotensión, como decía, asociarlo a complicaciones graves, ¿sí? Complicaciones graves que necesitan intervención o tratamiento inmediato, como son la rotura aórtica, la insuficiencia aórtica grave, la isquemia miocárdica extensa, que nos provoca justamente el cuadro de hipotensión, el taponamiento cardíaco, la disfunción ventricular izquierda preexistente asociada a la disección aórtica que genera agravamiento de los síntomas y además un cuadro de hipotensión, o la hemorragia, la rotura aórtica provocando una pérdida masiva de sangre. Estar atento de cuando el paciente se presente con hipotensión, de que podamos estar en presencia de un cuadro de disección aórtica asociado a alguna de estas complicaciones. Bueno, en el cuadro de la izquierda vemos remarcado lo que serían las complicaciones más frecuentes, ¿sí? Y las más graves también, en donde hablamos de la insuficiencia aórtica por un lado, el taponamiento pericárdico, taponamiento cardíaco, ¿sí? La isquemia miocárdica o el infarto, la insuficiencia cardíaca, el derrame pleural asociado con dos mecanismos fisiopatológicos, ¿sí? Distintos, el síncope, como hemos mencionado un poco anteriormente, el déficit neurológico, la insuficiencia renal, ¿sí? Y tener en cuenta que la disección tipo A tiene complicaciones con mayor frecuencia que la disección tipo B, ¿sí? Y eso fundamenta también el enfoque terapéutico. Bueno, hablando de la insuficiencia aórtica, puede acompañar del 40 al 75% de los casos de disección aórtica tipo A, ¿sí? Y es la segunda causa más frecuente de muerte después de la rotura aórtica aguda. Son cuadros muy graves, ¿sí? Además, tener presente que la presentación clínica de este cuadro por lo general es insuficiencia cardíaca y o shock cardiogénico. La insuficiencia aórtica, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce la insuficiencia aórtica? ¿Sí? El mecanismo fisiopatológico es una característica diagnóstica, por un lado, de la clave en la disección aórtica tipo A. El soplo, como habíamos dicho, es variable y depende del estado hemodinámico del paciente. Y los mecanismos de insuficiencia aórtica pueden estar vinculados con la captación incompleta de las valvas por dilatación tanto de la raíz como del anillo, ¿sí? Pero además puede estar fundamentada por un prolapso de la válvula aórtica causado por la lengüeta de disección que se propaga hacia las valvas, ¿sí? Otro mecanismo importante, ¿sí? Es cuando la lengüeta de íntima, dehiscente, hace que prolapse en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, afecta a la aorta, la lengüeta de íntima, pero la válvula aórtica está indemne, ¿sí? O insuficiencia aórtica preexistente debido a un aneurisma de la raíz aórtica y agravada por el cuadro de disección aórtica, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta el mecanismo fisiopatológico. ¿Por qué? Porque va a corresponder a si el acto quirúrgico se conserva o no se conserva la válvula, ¿sí? Taponamiento pericárdico, otra de las complicaciones, ¿sí? Puede observarse taponamiento al menos en menos del 20% de los casos, ¿sí? Pero sí, cuando está presente esta complicación se asocia con el aumento al doble de la mortalidad. Bueno, ahí de nuevo remarco el tema de que cuando
es una de las presentaciones clínicas que da hipotensión arterial, y solamente a modo de repaso los signos característicos del taponamiento pericárdico, que ya hemos visto en clases anteriores, ¿sí? Hipotensión, ruidos cardíacos hipofonéticos, ¿sí? Pulso paradójico y reflujo, ingurgitación yugular, perdón. Para tener en cuenta estos signos clínicos dentro del contexto de la evaluación del paciente. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, el ACV, ¿sí? Está presente, el ACV/IT, está presente en el 6% de las disecciones aórticas tipo A, ¿sí? Pero también puede presentarse como isquemia medular, poco frecuente, neuropatía isquémica, y cuadros debidos justamente, todos los cuadros neurológicos son debidos a la hipoperfusión de las ramas, de alguna de las ramas de la aorta, ¿sí? La paraplegia aguda producida por la afectación medular es poco frecuente, ¿sí? Pero a tener en cuenta. Y la afectación del nervio laríngeo recurrente produciendo disfonía también es un cuadro que puede estar asociado, pero es poco frecuente, ¿sí? La neuropatía isquémica de las extremidades, o sea, como hipoperfusión franca, es poco frecuente, pero lo que podemos ver en un porcentaje que ya no hemos visto es el déficit de pulso, pero básicamente por afectación de los territorios subclavios o femorales, respectivamente, miembros superiores y miembros inferiores. Bueno, un capítulo dentro de las complicaciones es hablar del infarto agudo de miocardio, ¿sí? Que puede, en el contexto de la disección aórtica, puede producirse una isquemia miocárdica asociado por lo menos al 10 al 15% de las disecciones aórticas, ¿sí? Y es justamente a causa de la expansión de la luz falsa hacia un ostium y hacia la arteria coronaria, ¿sí? O justamente por la propagación de la disección hacia el árbol coronario, ¿bien? Se puede producir la compresión del orificio del ostium, ¿sí? Provocando el isquemia miocárdico, el infarto de miocardio, mejor dicho. Complica a 1 o 2% de los cuadros de disección aórtica, ¿sí? Y como vemos también en el ejemplo de la imagen, lo más frecuente, por la proximidad, es que se afecte la arteria coronaria derecha, causando infarto inferior. Acá en el recuadro del medio de la diapositiva, lo que puse es justamente tener en cuenta que nosotros estamos evaluando a un paciente con dolor torácico, en donde uno de los diagnósticos justamente es el infarto agudo de miocardio, y cuando tenemos en el contexto de la disección aórtica podemos tener alteraciones en el trazado electrocardiográfico, además que podemos tener aumento de biomarcadores, aumento de troponina, ¿sí? Pero en este contexto, cuando el paciente, el diagnóstico presuntivo del fundamento del dolor torácico es el infarto agudo de miocardio y las coronarias son normales, o sea, el cateterismo no tiene lesiones significativas, tenemos que descartar como causa de dolor torácico y causa del infarto la disección aórtica. Además, la isquemia miocárdica está presente en otro tipo de cuadros clínicos en donde, por ejemplo, se produce la hipoperfusión asociada a hiper o hipotensión o shock cardiogénico, ¿sí? O otros mecanismos fisiopatológicos que fundamentan que también hay cuadros de disección aórtica tipo B que se presentan con infarto agudo de miocardio. O sea, el infarto agudo de miocardio no está solamente presente en las disecciones aórticas tipo A, sino que también pueden estar por otros mecanismos fisiopatológicos, una afectación directa de las arterias coronarias en el contexto de pacientes que cursen una disección tipo B. Otro cuadro clínico que puede estar asociado como complicaciones de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? La mayoría de los casos que los pacientes se presentan con IC están asociados a insuficiencias aórticas, ¿sí? Insuficiencias aórticas graves, pero aunque es más frecuente en la disección aórtica tipo A, también la insuficiencia cardíaca se puede dar por disecciones tipo B, que justamente lo fundamenta por otro tipo de mecanismo fisiopatológico, puede ser isquemia miocárdica, disfunción diastólica preexistente en el paciente o hipertensión no controlada que genere justamente signos de IC. Como decíamos, las derrames pleurales también pueden ser complicaciones asociadas a disecciones aórticas, ¿sí? Y hay un mecanismo dual, o sea, hay dos probabilidades de mecanismos fisiopatológicos. Uno es por
secundario un proceso inflamatorio, ¿sí? Que genera un derrame pleural de características por lo general leves, ¿sí? Del 15 a 20% de los casos, ¿sí? Y otro mecanismo fisiopatológico que podría generar derrame pleural de mayor cuantía, o sea, más significativo, son las hemorragias aórticas, ¿sí? Pero en el contexto de hemorragias aórticas, ya la hemorragia aórtica es menos frecuente y los derrames masivos asociados a hemorragias aórticas en este contexto son menos frecuentes. Pero bueno, quedarnos con que el derrame pleural es una de las complicaciones y tiene dos mecanismos, el más frecuente es por un proceso inflamatorio y el derrame pleural es de características leves. Habíamos mencionado algo del síncope, ¿sí? El síncope puede estar presente también como complicación. Y, en el 15% de los casos de disección aórtica tipo A y en menos del 5% de las disecciones aórticas tipo B, ¿sí? Y la presentación de la disección aórtica asociada o como presentación clínica el síncope está asociada a mayor mortalidad hospitalaria y, como decíamos, cuando se presenta el síncope como manifestación clínica, debemos buscar otras complicaciones, ¿sí? Como sea taponamiento pericárdico, taponamiento cardíaco o disección de los vasos supraórticos. Si es la presentación clínica, se debe buscar otras complicaciones como concepto. En cuanto, ya terminando con las complicaciones que se pueden presentar en este cuadro clínico, tenemos a la insuficiencia renal aguda, ¿sí? La insuficiencia renal aguda puede presentarse de forma en el diagnóstico de justamente la disección o en el... Como decíamos, terminando con el tema de las complicaciones, tenemos la insuficiencia renal aguda en el contexto de la disección aórtica, ¿sí? Que puede presentarse durante la internación, pero además también puede presentarse en el diagnóstico, en el momento de diagnóstico, la disección aórtica, ¿sí? Por lo cual, el seguimiento de laboratorio, tanto de laboratorio como el seguimiento clínico de ritmo diurético es importante en estos pacientes, en donde nosotros tenemos que, justamente con el objetivo de pesquisar esta complicación de forma aguda y poder tratarla. Bien, el mecanismo fisiopatológico puede estar vinculado con hipoperfusión de las arterias renales o infartos secundarios al cuadro de disección aórtica, ¿sí? O también puede estar asociado a cuadros prolongados de hipotensión arterial. Otras complicaciones, sí, ya hablamos de las principales complicaciones, es la isquemia mesentérica, ¿sí? En donde el cuadro clínico que se presenta acompañado es un dolor insidioso, un dolor abdominal insidioso, ¿sí? Que por lo general hay retardo en el diagnóstico de la isquemia mesentérica asociada a la disección aórtica, por lo cual también la alta mortalidad de este cuadro, ¿sí? Y requiere alto grado de sospecha clínica, ¿bien? Las complicaciones pulmonares, si bien son raras, solamente mencionarlas, puede producirse compresión de la arteria pulmonar o fístulas aortopulmonares que producen en el cuadro clínico de las manifestaciones, en el contexto de las manifestaciones de disnea o edema agudo unilateral, o incluso la rotura aórtica dentro del pulmón, acompañado de un cuadro de hemoptisis masiva, ¿sí? Este cuadro me pareció bastante esquemático, me pareció útil en el sentido de cómo uno tiene que ir pensando en la evaluación del paciente, cómo se pueden ir fragmentando las complicaciones dependiendo de los órganos afectados. Por un lado, la parte cardiovascular, ya habíamos hablado principalmente de síncope, la insuficiencia aórtica, la insuficiencia cardíaca congestiva y también la isquemia coronaria, como infarto agudo de miocardio también. Las causas pulmonares, que son las que mencionamos en última instancia, las complicaciones renales, ¿sí? Las complicaciones neurológicas, ACV, AIT, coma, isquemia medular, ¿bien? O afectación de alguna de las extremidades, dándonos indicios de lo que podría llegar a ser la altura de la disección. Cuadros digestivos, como habíamos mencionado, la isquemia mesentérica, un dolor de tipo insidioso. Vasculares periféricos, isquemias de extremidades superiores e inferiores, y sistémicas como la fiebre. Todos
estos nos permite también orientarnos semiológicamente cómo vamos a ir fragmentando el examen físico y las cosas que tenemos que buscar en el contexto de la disección aórtica, en la evaluación inicial de estos pacientes y en la evaluación durante la internación también. Entramos al capítulo del diagnóstico, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que la primera puntapié inicial es la manifestación clínica del diagnóstico presuntivo en cuanto a la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico presuntivo sindromático dentro de lo que dijimos que es el dolor torácico, ¿sí? Pero cuando avanzamos en el algoritmo diagnóstico, tenemos que pensar en exámenes complementarios, ¿bien? En cuanto a los exámenes complementarios, habíamos hablado un poco del laboratorio, que es la función renal, o sea, parámetros como la urea y la creatinina, que nos van a dar indicios de la misma función, ¿sí? Pero también un laboratorio general, ¿sí? En donde en el cuadro de la izquierda vemos que tanto los parámetros que pedimos bioquímicos y la asociación de las cosas que tenemos que interpretar en este contexto, ¿sí? El recuento de glóbulos blancos, como la pérdida de sangre, hemorragia masiva, ¿sí? El recuento de los glóbulos blancos como reactante de fase aguda o asociado a infección, la proteína C reactiva, ¿sí? la creatinina sinasa y los biomarcadores que dijimos que pueden estar aumentados tanto por la disección aórtica, ¿sí? Pero también nos puede estar indicando isquemia miocárdica, infarto agudo miocárdico, acompañado en el contexto de la disección aórtica, ¿sí? La urea y la creatinina, el ácido láctico, ¿sí? Marcadores de lesión tisular hepática, ¿sí? Las transaminasas, GOT y GPT, y la glucemia, ¿sí? Había un apartado dentro de la bibliografía que hablaba del dímero D, ¿sí? Que en los cuadros de disección aórtica el dímero D aumenta, o sea, tiene un valor muy alto desde el inicio, ¿sí? Pero no ha demostrado en las series que se han revisado, ¿sí? Demostrar un alto valor predictivo negativo. O sea, podemos tener disecciones aórticas con dímero D positivo, o sea, aumentado, y dímero D de forma normal, sin que esto nos descarte el diagnóstico, ¿sí? Y también en la bibliografía, digamos, en lo que revisé, como dijimos que la disección aórtica se genera un daño endotelial, un daño intimal que produce como mecanismo fisiopatológico, también puede ser el hematoma intramural, como hemos mencionado, pero hay un daño endotelial que genera la posterior evolución a la disección aórtica. Se diseñaron o se están diseñando marcadores de daño endotelial en donde lo que quieren justamente realizar es que por medio de parámetros de laboratorio nos indiquen, tengan un valor predictivo positivo o valor predictivo negativo dentro del diagnóstico del laboratorio de la disección aórtica, ¿sí? Pero ninguno ha evidenciado tener valores significativos dentro de la serie, ¿sí? Por eso no los mencioné. Aparte del laboratorio, en la evaluación inicial de un paciente con dolor torácico, uno de los estudios que debemos pedir siempre es la radiografía de tórax, ¿sí? Como concepto general de la radiografía de tórax, es lo último que puse, ¿sí? Una radiografía de tórax normal no descarta la presencia de disección aórtica, ¿sí? Partimos de esa pauta, ¿sí? Pero justamente puede ser la primera clave en el diagnóstico de la disección aórtica, ¿sí? Son signos o hallazgos inespecíficos y en muchos casos justamente el estudio puede resultar normal, ¿sí? Lo que vamos a ver como dato positivo en el contexto o como dato positivo en la sospecha de la disección aórtica es justamente la anomalía observada, que es el contorno anómalo o el ensanchamiento de la silueta cardíaca, ¿sí? Que puede estar presente incluso en el 80% de las series de casos. Otros hallazgos significativos que se pueden en evaluación general de estos pacientes, como dijimos que una de las complicaciones era el derrame pleural, ¿sí? También nos permite evaluar todo lo que son los campos pulmonares y el compromiso pleuropulmonar en general, ¿sí? Como parte de las complicaciones que se pueden presentar en estos casos.